a nuestro Dios. Evangelio de Lucas, capítulo número 18, versículo 35. Hemos dado lectura al verso 37. Dice el versículo 35, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Cuando uno va a otros pasajes paralelos, como lo es el Evangelio de Mateo y también el Evangelio de Marcos, verá la misma historia, el mismo acontecimiento, obviamente con diferentes matices, en función, de la óptica de cada, en este caso, de cada autor bíblico. También podríamos considerar que el Espíritu Santo, conforme al trato que tenía con cada uno de ellos, les hace ubicar a Jesús en este escenario desde una perspectiva diferente. Mas, sin embargo, el relato y la historia es única, y la Escritura nos narra que Jesús se acercaba, a Jericó. Si retrocediéramos un poco en el tiempo o el escenario bíblico, Jericó fue una ciudad donde se llevaron a cabo poderosas proezas, pero no en sí mismo en medio de su gente, sino en el pueblo de Israel a través de esta ciudad, ya que en su debido momento Dios levantó a un hombre llamado Josué, y al sonar de las trompetas, al vocerío del pueblo, las murallas de esta gran ciudad se vinieron abajo. Solamente una mujer salió librada con toda su familia, con toda su casa, hablando de una mujer que ejercía la prostitución, es decir, Rahab, era conocida como Rahab la ramera. Dios había dado orden y disposición de que esta ciudad no se volviese a levantar y que habría un peso de maldición para aquel que tuviera la intención de volverla a edificar. Todo eso en el Antiguo Testamento, en aquellas batallas que Dios le dio a probar a su pueblo. Ahora dice la Escritura que Jericó se encontraba edificada. De ahí que había un camino, de hecho, dicen los historiadores, que pasaba entre Galilea hasta Jerusalén. Para llegar de Galilea a Jerusalén había que pasar por esta ciudad llamada Jericó. Los historiadores mencionan que habían dos tipos de Jericó, la nueva Jericó y la antigua Jericó. La antigua Jericó era utilizada prácticamente como punto de venta o mercado. Muchos judíos se habían radicado en esa ciudad como para poder hacer transacciones mercantiles. Y la nueva Jericó, por su parte, había sido levantada por Herodes el Grande, o conocido como Herodes el Tetrarca. Este hombre había utilizado este punto como el punto estratégico militar y también para levantar mesas de impuestos que venían muy bien en medio de dos ciudades grandes, como lo era Galilea y como lo era también Jerusalén. Jesús, pues, justamente se encamina a esta ciudad porque quería llegar, de acuerdo a lo que él ya venía previniendo, su muerte, quería llegar a Jerusalén. Y es justamente en ese trayecto, dice la Escritura en el verso 35, que Jesús, acercándose a Jericó, un ciego, dice ahí, estaba sentado junto al camino mendigando. Aquellos que han podido registrar estos acontecimientos de manera histórica, entre Jericó y la ciudad de Jerusalén, la separaba tan solamente 3 kilómetros de distancia. Y como había tanta gente transeúnte, obviamente era un lugar exclusivo para pedir caridad. Un lugar exclusivo como para no solamente un solo ciego, sino todos aquellos que tenían necesidades, o diríamos limitaciones físicas e imposibilidad de ganarse el sustento. Era una ruta casi, diríamos así, inevitable y tentadora para sentarse, extender la mano y solicitar ayuda. Jericó estaba pues bien ubicada, si lo queremos ver de una manera logística. Un ciego, dice la Biblia, estaba sentado junto al camino y obviamente dice la Biblia que se encontraba mendigando. Acompáñenme por favor al Evangelio de Marcos para ver un ingrediente adicional al texto, algo que Dios también quiere compartir. En el capítulo número 10
del Evangelio según San Marcos, capítulo número 10. ¿Lo tienen? Dice la palabra: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, dice ahí, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, dice, mendigando. Sí, ya tenemos por medio de este evangelio un ingrediente adicional. ¿Quién era ese ciego? ¿Cómo se llamaba? Bartimeo. ¿Qué significa Bartimeo? Estuve hurgando un poquito y no encontré un significado. Si solamente se dice que Bartimeo significa hijo de Timeo, nada más, así de sencillo, hijo de Timeo. Mi amado hermano, este hombre, pues conforme a lo que menciona la Escritura en Marcos capítulo 10, versículo 46, tenía nombre. Bartimeo era aquel ciego que estaba junto al camino mendigando. Ahora bien, dice la Escritura en el verso 36, que al oír a la multitud que pasaba, preguntó, dice la Escritura, ¿qué era aquello? Este hombre, mi amado hermano, obviamente, se había percatado, aun cuando estaba ciego, pero no sordo, se había percatado de que una gran muchedumbre iba por el camino. La Escritura menciona que él preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Antes de continuar con el relato bíblico, es necesario entender cómo era la vida de un ciego en aquel entonces. En la actualidad, tener una discapacidad, sea cual fuere, es sinónimo de garantía. Es decir, que se les da privilegio, primeramente hablando, si hablamos de impuestos, se les reduce hasta el 50%. Hay quienes inclusive logran obtener una credencial por discapacidad que les hace hasta no digo en todos, pero hasta cierto punto aquellos que están en pobreza les hacen dar inclusive una bonificación para poder ayudarse en su vivir. Tener una discapacidad también en la actualidad, hasta por orden gubernamental, le abre las puertas para poder tener privilegios, sí, y poder ingresar a trabajar y formar parte de una empresa. Mas, sin embargo, ser un hombre discapacitado, más allá de la ceguera, discapacitado de algún tipo, diríamos así, de parte de su cuerpo, tenía otro tipo de condiciones. Y para ello, por favor, yo quisiera que me acompañara a la Escritura y viéramos las desventajas de un hombre con discapacidad o con ceguera. Acompáñeme primeramente a la Escritura y veamos qué nos dice el Señor en el libro, de los Salmos, en el capítulo número 146. Un hombre ciego no tenía los privilegios, que pudiera llegar a tener alguien en la actualidad. Libro de los Salmos, en el capítulo número 146. Isaías, luego vamos a Salmo. Isaías, 59, Isaías, capítulo 59. Luego vamos a los Salmos. Profeta Isaías, capítulo número 59. Versículo número 9 al 10. Veamos primeramente, qué nos dice la Escritura por medio de este profeta. ¿Ya lo tenemos? Dice el Señor: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas. Dice resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos, dice aún la Biblia, la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos.
tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Ahora, ¿por qué un ciego, si diríamos estaba en un lugar tan, diríamos, tan indigno y tan tenebroso? ¿Qué es lo que agravaba en la vida de un hombre con discapacidad en aquel entonces? La misma sociedad hacía exclusión de ellos. Si me acompaña, por favor, antes de irse al texto que le mencioné de Salmos, si me acompaña primeramente, en el Nuevo Testamento, veamos por favor qué nos dice el Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo número 9, verso 34. ¿En qué concepto la sociedad israelita o judía tenía a los hombres con discapacidad? Veamos por favor. ¿Ya lo tiene? Juan, capítulo número 9, Evangelio de Juan, capítulo número 9, versículo número 34. ¿Cuál es el contexto de esta lectura bíblica? Sí, asimismo, el Señor había sanado a un hombre que había sido ciego de nacimiento. ¿Cómo termina en este caso, el diálogo entre los sacerdotes y fariseos, cuando ya el ciego había sido sanado? ¿Cómo termina este diálogo? Ellos le dicen a ese ciego, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, porque él había nacido ciego. Tú naciste, dice ahí, del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué seguidamente hicieron? Y le expulsaron. Es decir, diríamos, si queremos utilizar un término actual en lenguaje católico, lo excomulgaron. Aún en el mismo Evangelio de Juan, cuando los discípulos del Señor vieron a ese ciego de nacimiento, mire lo que dice el versículo número 1 y 2 del mismo capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Y qué le dijeron los discípulos? Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esa era la ideología o el prejuicio del pueblo para un hombre con alguna discapacidad. Lo asociaban directamente con el pecado y por ende por la maldición de Dios sobre él. De hecho, cuando uno va al libro del Levítico, acompáñeme por favor, al tercer libro de la Biblia, Levítico capítulo número 21. La Escritura daba, para aquellos que nacían con incapacidades, daba parámetros excluyentes a la hora de servir dentro del tabernáculo. Levíticos capítulo número 21. ¿Lo tiene? Versículo número 16. En adelante. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, de tus descendientes por sus generaciones, que tenga algún defecto, dice aquí, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, cojo, mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote, dice aquí Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios.
Mi amado, ese texto y esa excluyente para los sacerdotes no solamente se había limitado para dentro del tabernáculo, sino que aún se lo había tomado también para la sociedad común. Y esto, mi querido hermano, que había sido una ley para el sacerdocio, luego trascendió al pueblo, y toda persona que nacía con alguna incapacidad o con algún tipo de defecto era tratado como una persona maldecida por Dios. En la vida de un ciego, y para rematar la situación, para un pobre, sí, es decir, la pobreza y la ceguera eran como anillo al dedo para vivir una vida de calamidad permanente. Si me acompaña también, por favor, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo número 4, mire lo que el Señor nos indica en ese texto. Lamentaciones, luego del profeta Jeremías, en el capítulo número 4. ¿Lo tiene? Lamentaciones capítulo 4, verso 14, sí, y 15. Dice el Señor: titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Apartaos, inmundos, les gritaban. Apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones: nunca más morarán aquí. Un ciego, a semejanza de un leproso, era tratado de manera indigna. De hecho, para un leproso, que también era considerado una persona inmunda, tenía que caminar por las calles al acercarse a alguna aldea o alguna ciudad, gritando, diciendo: leproso, leproso, leproso. A distancia, cada vez que veía venir a alguien, sí, de la ciudad, acercándose hacia él, para advertirle de su condición, para que tomase distancia. Mi querido hermano, cosas como estas eran frecuentes en medio de la nación de Israel. Si alguien no anunciaba, en este caso, su lepra, era muerto a lapidación por parte del pueblo. Ese tipo de personas no vivían, mi querido hermano, sí, como de pronto con las garantías que el día de hoy se pudieran vivir. Y la Biblia nos menciona que este ciego no solamente era ciego, sino que también andaba, ¿qué cosa? Mendigando. Es decir, que era pobre, y pobre en extremo. Si alguien de pronto tiene algún tipo de, diríamos así, de debilidad o de susceptibilidad por alguna enfermedad, pero puede llegar a tener poder adquisitivo, dinero o riqueza, bueno, su impedimento físico es simplemente, diríamos, algo no tan gravoso cuando hay cómo poderlo solventar. Por ejemplo, si una persona está ciega, pero tiene dinero y puede contratar sirvientes que hagan todo lo que él no puede hacer, como que la cosa cambia. Porque se aliviaría enormemente el peso de su mal físico. Pero este hombre era ciego y aparte era mendigo. En Proverbios capítulo 19, mira lo que nos dice el Señor en el verso número 7. Proverbios, capítulo número 19, verso número 7. Dice el Señor en su palabra: todos los hermanos del pobre, ¿qué hacen? Le aborrecen. ¿Cuánto más sus amigos se alejarán de él? Buscará la palabra, ¿y qué pasará con el pobre? Y no la hallará. En Job, para concluir estos aspectos, Job capítulo número 30, verso número 3, también nos dice la palabra, antes del libro de los Salmos. Job, libro de Job, capítulo número 30,
verso número 3, nos dice el Señor: por causa de la pobreza y del hambre. ¿Cómo anda la gente pobre por lo general? Dice aquí, andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Mi amado hermano, este hombre de seguro, si algún lugar tenía donde vivir, debió haber sido algo muy calamitoso. Verso número 35 y 36 hemos leído. Dice el 36 para concluir ese pasaje: y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. La vida de este hombre ciego habría de cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Verso número 37. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Verso número 38. ¿Qué aconteció? Entonces, ¿qué hizo ese ciego? Dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En los otros evangelios hacen la misma aclaración de este texto, pero en repetidas oportunidades. Es decir, que aquel ciego gritaba constantemente diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, ¿cómo así un hombre imposibilitado físicamente de ver podía haber puesto su mirada en aquel que nunca había visto? ¿Cómo es posible que un hombre, con esta condición, hubiese puesto su fe en algo que nunca había visto? Si de hecho cuando caminamos por los evangelios y buscamos las otras enseñanzas bíblicas, si Jesús en más de una oportunidad aún a sus mismos discípulos les recriminaba diciendo que ni porque habían visto los milagros, si ellos se mantenían a veces incrédulos. ¿Cómo es posible que un hombre ciego, sin antes haber visualizado milagros, de pronto ver a Jesús caminando sobre las aguas, ver a Jesús, alzando su mano y multiplicando panes y peces, cómo es posible que un hombre, sin tener esta facultad de la visión, haya puesto su mirada en Jesús sin siquiera conocerlo? Hay una respuesta bíblica para esto. Cuando vamos a la carta a los, acompáñeme por favor, a la carta a los romanos. Mira lo que nos dice el Señor. En el capítulo número 10. Romanos, capítulo número 10. Es un texto que nos da una explicación de cómo se puede llegar a tener fe en alguien que no se ve. ¿Lo tiene? Romanos capítulo 10, versículo número 17. ¿Lo encontró? Así que la fe, ¿qué dice? Léalo por favor conmigo. Es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bartimeo nunca había visto a Jesús, o por obvias razones, era ciego. Yo diría que 3 calamidades se veían en Bartimeo. La primera y la más notoria, la ceguera. La segunda y también notoria, la pobreza. Pero lo que puede ser más doloroso era también el rechazo de la sociedad. 3 agravantes que hubiesen hecho desanimar a cualquier ser humano. Ciego, pobre y rechazado. Mucha gente suele tomar frente a esas calamidades de la vida una opción. ¿Verdad? La gente se guinda, se amarra una soga al cuello
y porque es pobre, porque está enfermo, no hay trabajo, nadie lo quiere, no tiene perro quien le ladre, ni cola que se mueva, ¿y qué termina haciendo? Mi amado hermano, mas sin embargo, en tal condición, en tal calamidad, ceguera, pobreza, miseria y rechazo, este hombre, mi querido hermano, sin ver antes a Jesús, sí había oído ¿de quién? De él. Y el solamente oír de Jesús había hecho en él nacer algo que él no había visto. ¿Qué cosa? Fe para con Jesús. Y no cualquier Jesús. A él se le dice, por aquí va pasando Jesús, pero no cualquier Jesús, sino Jesús de Nazaret. El profeta, el hijo de David, el que puede llegar a sanarte, el que puede librarte, sí, de tu calamidad y de tu rechazo. Mi amado hermano, pero el solo hecho de oír no produce la fe. Hay un ingrediente que usted y yo debemos de considerar, porque aún el diablo puede oír la palabra y no significa que tenga fe. Un marido endurecido puede oír la palabra. Una mujer negligente puede oír acerca de la palabra, pero no significa que porque la oye ya va a generar en su corazón la fe para su Señor. De hecho, ¿cuántos predican aquí la palabra? Y oyen la palabra. Pregunto, ¿todos los que le escuchan hablar de la palabra de Dios vienen arrepentidos a los pies de Cristo? No. ¿Por qué? ¿Es que acaso debe de contemplarse algo adicional para que esa fe, al oír la Biblia, al oír la palabra, pueda activarse en el corazón del hombre? Acompáñeme por favor a la carta a los Hebreos, en el capítulo número 4. La palabra por sí sola, si bien es cierto, tiene el poder para transformar al hombre. Esta surte efecto cuando conlleva este ingrediente bíblico. Hebreos capítulo número 4, antes de la carta de Santiago. ¿Lo tiene? Versículo número 2. Hebreos capítulo número 4, verso número 2. Dice el Señor, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, es decir, el evangelio, como a ellos. ¿A quiénes? A las demás personas. Pero, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué dice? Pero no les aprovechó el oír la palabra. Ahora, qué contradicción si lo leo hasta ahí. ¿Qué decía la carta de Romanos 10, verso 17? Que la fe viene ¿por qué? ¿Y el oír qué cosa? La programación del fútbol. ¿Cómo viene la fe? Por medio del oír la palabra. Pero ¿qué le pasó a aquellos que, conforme lo dice la palabra de nuestro Dios, y el apóstol Pablo escribiendo a los hebreos, dice, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra? ¿Pero por qué? Por no ir acompañada de ¿qué? ¿Qué fe? Mi amado hermano, la fe del poderle creer a Dios cuando se está oyendo esta misma palabra. Si usted oye la palabra con incredulidad, la palabra no surtirá efecto en su corazón. Si usted oye el evangelio y lo critica, si usted oye el evangelio y lo cuestiona, si usted al escuchar la palabra de Dios simplemente se pone a aprobar textos y a desaprobar textos, esa palabra, sea que se le predique desde el Génesis al Apocalipsis, no tendrá ninguna validez en su vida. La palabra cobra vida en el corazón del hombre cuando uno la cree, cuando uno la acepta tal cual como ella sale de la boca de Dios, sin cuestionarla.
Decía el otro día en otra enseñanza, el soldado no cuestiona las órdenes de sus mayores. El soldado recibe la orden y ejecuta la orden. No puede cuestionarla. Si la orden es ir, cargar el rifle, rastrillar de pronto y disparar a matar, él debe de, ¿qué cosa? Cuestionar la orden. Obedecer la orden. Ahora, ¿cuándo cuestionaría la orden? De pronto, si quien está delante es un pariente suyo. Si estuviese su enemigo, con gusto, alaría, ¿qué cosa? El gatillo y mataría. Pero si es su madre la que está delante, si es su padre, si es su hermano o su hijo, alaría el gatillo también. O si fuera su propia vida la que está en riesgo y se le ordena que se tire. Mi amado hermano, anécdotas como estas hay muchas. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Pearl Harbor cayó por manos de los japoneses, estos obedecieron órdenes para estrellarse con sus aviones en las embarcaciones navales de los Estados Unidos. Y lo hicieron sin cuestionar la orden. Se estrellaron con avión y todo en las naves, para ellos, de sus enemigos. Mi amado hermano, el oír la palabra no necesita ser cuestionada por parte de quien la oye, sino aceptada y reconociendo que esa palabra será de beneficio para mi vida. La Biblia pues termina diciendo en el verso 2, que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Bartimeo escuchaba hablar de Jesús. Bartimeo de seguro en su pobreza, de pronto al oír, mi amado hermano, a los transeúntes diciendo, ¿a que no sabes que hoy venimos con la barriga llena? Porque Jesús, el de Nazaret, nos dio de comer con 5 panes y 2 peces a una multitud de más de 5,000. Y Bartimeo, ahí. ¿Quién? ¿De quién están hablando? No veía. De un tal Jesús. Y se quedó. Al pasar el tiempo, recuerde que él estaba en un camino entre Galilea y Jerusalén. Y estaba en medio de las 2 ciudades, la Jericó nueva y la Jericó antigua. Muchas personas transcurrían por aquí. Y a muchas de ellas se les escuchaba decir, Jesús acaba de levantar a un hombre de entre los muertos. Y decía, ¿quién? Jesús, el que multiplicó panes, ahora sana, levanta muertos, escuchaba de Jesús. Milagro tras milagro pasaron como susurro o murmuración por los oídos de un ciego. Su calamidad, su pobreza o miseria y su rechazo debieron haber sido obstáculos para él, pero él venció los 3 obstáculos. Y venciendo todo aquello que le gritaba que era en contra, logró, mi amado hermano, ahí, sentado a la orilla de un camino, logró ir cultivando la fe acerca de un hombre que él nunca antes había visto. Hay quienes suelen decir, hermano, déjeme primero, conocer un poco más de la Biblia para ver qué decisión tomo. Hay quienes dicen, hermano, yo no quiero venir a Cristo así como estoy. Quiero estar bien para venir al Señor. Y los obstáculos suelen ser, mi amado hermano, excusas tan solas. ¿Para qué? Para no rendir su vida a Cristo Jesús. Este ciego, mi amado hermano, escuchó solamente, hablar de Jesús y fue todo lo que él necesitaba para cultivar, su fe. La Biblia menciona, mi querido hermano, ahora sí acompáñeme a Salmos capítulo 146. Libro de los Salmos, capítulo número 146.
¿Lo tiene? Verso número 5 al 8. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Y si añado el verso 9, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. De manera adicional, en Isaías capítulo 42, hablando justamente de aquellos hombres que habían perdido su facultad de ver, dice en el versículo número 16, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¿A quiénes? A los que andaban ciegos. Bartimeo oye de Jesús. Bartimeo ahora, versículo número 38, al saber que él se acercaba, dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 39. Un obstáculo más que le impedía acercarse a Jesús. ¿Qué dice la Escritura? Que experimenta este hombre. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él, ¿qué hacía frente a este obstáculo? Él clamaba mucho más, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Amado hermano, quiero transferir algunos aspectos con respecto a los obstáculos de Bartimeo. El primer obstáculo que él pudo vencer, mi amado hermano, es no dejar que su limitación física le detuviera a buscar de Jesús. Recuerda, primero, no vio límite por su condición humana el poder decir: yo no puedo buscar de Jesús. A diferencia de muchos que no necesariamente teniendo alguna limitación física, sino de otro índole, dicen: hermano, no puedo. ¿Por qué? Es que tengo hijos. Hermano, no puedo. ¿Por qué? Es que tengo trabajo. Cosa curiosa. Hermano, no puedo. ¿Por qué? Es que tengo familia. Hermano, no puedo. ¿Por qué? Es que estoy estudiando. Hermano, no puedo. ¿Por qué? Es que soy joven. Hermano, no puedo. ¿Por qué? Es que ya estoy viejito. Hermano, no hay excusa para no venir y buscar de Jesús. Bartimeo no se escudó en su falencia física para decir que no podía buscar de Jesús. Ciego como era, oyendo de Jesús, clamaba a gran voz diciendo: ¿qué cosa? Hijo de David, ten misericordia de mí. No pongas una excusa. Segundo, mi querido hermano, su fe se cultiva no solamente porque su limitación física
no era para él un impedimento, sino que adicionalmente dice la Escritura en el versículo número 39, dice, los que iban delante le reprendían, ¿para qué cosa? Para que se callase. Es decir, que sus limitaciones personales no fueron una barrera, sino que también las limitaciones, y diría yo, las barreras externas, tampoco lo fueron. Mucha gente, si bien es cierto, puede decir, ya hermano, está bien. Voy a buscar de Dios. Pero estoy lejos. Y no puedo. Es que no tengo dinero. Lo externo. Y por eso no puedo ir a la iglesia. Mi amado hermano, cuando usted estudia, pregunto, ¿la universidad o su colegio o la escuela queda cerca de su hogar? Gloria a Dios para los que la tienen cerca. ¿Es que acaso los estudiantes a veces no agarran hasta 1 o hasta 2 medios de transporte para llegar a dónde? A su centro de estudio. ¿Dónde queda su trabajo? Gloria a Dios para que lo tienen en casa. Pero la gran mayoría debe de trasladarse. Hay gente, mi amado hermano, y usted las conoce porque viven, y de hecho usted las conoce en su entorno. Hay gente que viene de otros cantones a trabajar aquí, todos los días. Hay gente que viene de Daule a trabajar acá. Hay gente que viene de Daule para estudiar acá, a Guayaquil. Hay gente que viene de Milagro, no de Milagro, sino del Cantón Milagro, a trabajar acá, a estudiar. No ponga la excusa externa diciendo, es que sí, yo quiero, pero no me dejan. Bartimeo, frente al obstáculo, sí, de la resistencia externa, ¿qué logra, mi amado hermano? Él logra opacarse o logra coger mayor ánimo y fuerza diciendo, sí, hijo de David, ten misericordia de mí. Y como la Escritura también nos lo aclara, todo aquel que pide, se le dará. El que busca, encuentra. El que llama, se le abre también. Amén. Dice la Escritura, mi querido hermano, en el versículo número 39, le reprendían diciéndole que se callase, pero él clamaba mucho más. ¿Tienes dificultades a la hora de buscar de Dios? Clama más. Ora más. Es que hermano, está bien, he decidido buscar del Señor, pero antes no tenía estos inconvenientes y ahora los tengo. ¿Qué hago? Ora más para que el Señor abra puertas también. Son muchos tus adversarios, son muchas tus complicaciones. Ora más, pide más, mi amado hermano, para que veas mayormente la gloria de Dios en tu vida. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú, y cuando las conozcas, te asombrarás de la mano de Dios en tu vida. Mi querido hermano, en el verso 40 dice la Escritura, entonces Jesús, deteniéndose, y eso es lo importante, ¿logró o no logró lo que él quería? Ciego, sin plata, ¿qué más? Despreciado, rechazado, con obstáculos aún en ese preciso momento. Mira, es que el diablo es astuto. Cada vez que tú veas que la presión y la dificultad va en aumento, es porque estás más cerca de Dios. Yo sé que en la oscuridad de pronto no ves el timbre. Puede ser que esté, vamos a suponer que sea todo esto el timbre. ¿Quieres saber cómo se siente ser ciego? Por un segundo, cierra tus ojos, pero aprieta bien tus párpados. En este momento, vamos, hagamos un ejercicio. Y ponte atento a lo que te voy a decir. Cierra bien tus ojos, pero bien fuerte. No los abras por nada del mundo.
Ahora, ya que los tienes cerrados, ojo, lo que te voy a decir de manera hipotética, solamente de manera hipotética. Si la salvación dependiera en este momento de que tú fueras salvo encontrando el libro de Sofonías en la Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? No vayan a abrir los ojos. Abre la carta de Sofonías. Ahí, apretando los ojos. Y si no lo encuentras, no eres salvo. Estoy hablando hipotéticamente. Ábrela. Rápido, hasta contar 3. 1, 2, 3, abre, ya. Abre tus ojos, lee. ¿Qué abriste? Dirán muchos, ay hermano, me morí. ¿Te das cuenta? En segundos pueden pasar cosas determinantes. Este hombre vivía ciego. Y para él ese momento era el más importante de su vida. Por eso lo que no podía hacerlo con su mirada, lo podía hacer con su boca. Clamar. Uy, hermano, es que yo quisiera predicar y no puedo. Perfecto, está bien. Tu limitante es esa. No puedes caminar, o no puedes hablar, o no puedes oír, o no puedes coger algo. Pero las otras partes del cuerpo pueden, amado hermano, potencializar la búsqueda a tu Dios. Puede ser que no puedas entregar un tratado, pero sí puedes doblar rodillas y orar por quienes lo van a hacer. Lo importante es que Jesús se detenga en tu vida y te preste atención. Eso es lo que importa. ¿Has logrado detener en tu vida al Cristo de la gloria para que no se pase de ti de largo? ¿Cuántos están casados acá? A ver, déjale en su manito. Los que están casados, los que tienen esposa. Dele un codazo si no está levantando, mi hermano. En nombre de Jesús. Levanta, que está. Yo estoy aquí, ¿no? Listo. ¿Verdad? Que fastidiaron bastante para conseguirla. Llamaron, molestaron. Sí. Iban a la hora del café, del almuerzo, de la merienda, la muchacha, ya, pues, ¿hasta qué hora? Ah, digamos así, el que habría de ser tu suegro dice, oye, ya que no tiene casa este muchacho. Pasa todo el día aquí metido. ¿Hasta qué punto llegaste? Hasta que la atrapaste. Y ahora no quieres pasar con ella, ¿ya viste? ¿Dónde está el marido? Jugando pelota, dice. Todavía no viene. Amado hermano, si eso hacemos para captar la atención de una persona, ¿tú no crees que Dios amerita toda nuestra atención? Dios no se siente incómodo si tú le clamas, si tú le buscas, si tú ruegas, si tú le lloras, si tú le gritas pidiéndole su amor y su piedad. Él más bien se siente complacido de que tú lo hagas. Este ciego, mi amado hermano, gracias a Dios, no tenía la limitación de su boca, podía hablar y gritaba. ¿Hasta qué momento? Verso 40, hasta que Jesús entonces, deteniéndose, mandó ¿a qué? Mandó a traerlo. Y cuando llegó, le preguntó, y esto me encanta, mi amado hermano. Lucas fue muy exacto al escribir las palabras de Jesús. Oiga, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Le pudo haber dicho, yo soy Jesús, me presento. Le pudo haber dicho, ¿qué? Sí, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Escuche y lea las palabras de Jesús. Preste mucha atención. Y yo le pregunto, ¿qué implica esta expresión cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Léalo. Con el corazón, no con la mente. ¿Qué quieres que te haga? Mi amado hermano,
Bartimeo conocía a Jesús, lo había visto. Solamente había escuchado de él, nada más. Y como solamente había escuchado de Jesús, diríamos, cosas habrían sido ciertas, otras debieron haber sido rumores, otras sí, verdaderas, pero lo que pudo llegar diríamos así, a ingresar en su corazón, él lo cogió, lo creyó y lo guardó. Y en su debido tiempo, como lo dice la Biblia, que de la abundancia del corazón, ¿qué hace la boca? Lo sacó afuera. Pero lo sacó con tanta certeza, con tanta seguridad, con tal convicción, que cuando Jesús, mi amado hermano, logra depositar su mirada, su presencia frente a él, Jesús no le dice ninguna otra expresión, sino solamente aquella diciéndole, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Yo puedo hacer todo lo que tú crees de mí. Jesús le está diciendo a Bartimeo, no te has equivocado, Bartimeo. Has hecho bien en cultivar lo que has oído. Has hecho bien en perseverar y vencerte a ti mismo y vencer los obstáculos. Porque al acercarte a mí, has abierto la puerta de todo para ti en este momento. ¿Qué quieres que te haga? No le pregunte en ese momento, ¿quieres ser sanado? No le pregunte en ese momento, ¿quieres ser salvo? Él le deja abierta la puerta y dice, pídeme lo que te dé la gana, yo te lo puedo cumplir, porque has creído en mí. Él no se acerca a Jesús para pedir fe, para creer en él. Él ya creía en Jesús. Y por cuanto ya había creído en él, tenía la puerta del cielo abierta. ¿Cómo te estás acercando a Jesús? ¿Con incredulidad, con resistencia, con temor, con miedo? ¿Cómo te acercas ante el trono de la gracia? ¿Creyendo o dudando? Uy, hermano, yo oro, pero sí, es verdad, estoy orando, pero yo tengo mis dudas, hermano. Y lo primero que uno duda cuando ora es, no sé si Dios me está escuchando. Es una de las primeras dudas que el diablo pone en tu corazón. ¿Y por qué, hermano? Dice, es que le pido y no pasa nada. He ahí la situación. ¿Por qué? Porque quieres dejarte guiar por vista y no por fe. La vista, uno le podría decir, uno cuando se guía por vista quiere ver el milagro. Pero el que se guía por la fe no necesita ver para decirle, Señor, gracias por lo que yo te he pedido y tú me has concedido. Ahora, ¿cuándo Él lo quiere cumplir? Eso es su problema. Eso es su problema. Y usted no me deja mentir. En su vida ha podido ver milagros instantáneos. Que medio está abriendo la boca y el Señor, ¡plin! Aquí está. Y tú, ay, gracias, Señor. Lo estaba pensando solamente. Y ya llegó. Hay otros milagros que uno está orando y al poco tiempo el Señor también te da la respuesta. Y hay otros que tienen y toman su tiempo. El problema es que en las cosas que toma su tiempo son para nosotros de pronto las cosas más importantes que lo queremos ver de entrada. Decimos nosotros cuando vamos a un restaurante, primero nos mandan ¿qué cosa? El abreboca, el pan de ajo. ¿Verdad? Cuando uno va a una pizzería, está. Al último viene la pizza. Y demora, ¿verdad? Pero es lo que mayormente se disfruta. Los grandes y poderosos milagros, por lo general, no es la regla, pero por lo general suelen estar al final del camino. Aun cuando en Dios el mayor y más glorioso milagro, ya el Señor nos lo dio de entrada. ¿A quién? A su Hijo, a Cristo Jesús. Mi querido hermano, Jesús le dice a este hombre, yo puedo hacerlo todo. Has venido muy bien a buscar, porque no hay límites para ti. ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba
¿Quién puede pedirle algo a alguien sin previamente estar seguro de que Él te lo puede otorgar? La fe de este hombre, mi amado hermano, es asombrosa. Un hombre que nunca antes había podido ver a Jesús, estando frente a él, era como que si ya lo había conocido toda su vida. Jesús, versículo número 42, ¿qué le dice? Jesús le dijo, recíbela. ¿Quieres ver? Recíbela. ¿Y qué le dice? Tu fe te ha, porque la has depositado en el hombre correcto. Yo diría que este hombre recibe doble premio. Recibe la vista y recibe la salvación. Y luego dice la Escritura, ¿qué pasó seguidamente? Vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Pero recuerda, Jesús fue el gestor de todo lo que Bartimeo buscaba. ¿Quieres ver en tu vida lo que Bartimeo pudo llegar a ver no teniendo vista? Comienza a creer. Comienza a buscar. Ya no en tus limitaciones, no lo pongas de excusa. Ni las internas, ni los impedimentos externos. No, hermano, es que no puedo. No, hermano, es que deseo, lo anhelo, pero algo impide. No, tienes que vencer eso. Tienes que vencer eso. Porque de lo contrario siempre vivirás una vida mediocre. Una vida limitada. Esto, mi amado hermano, es para los que creen. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Acércate creyendo certeramente de que Jesús lo va a poder hacer en tu vida. Amén. Que la gloria sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecido estamos, oh Dios, por tu misericordia y tu verdad. En esta noche, Padre, tu palabra ha sido manifestada con libertad en medio de esta tu iglesia. Permítenos, Espíritu Santo, así como hoy tú has servido en esta noche el banquete espiritual, permítenos digerirlo, oh Dios, con hambre y sed de tu palabra. Y que esas proteínas espirituales nutran todo nuestro ser. Este pueblo, Señor amado, ha escuchado por medio de este evangelio tu poder. Y por medio, Dios, del testimonio de un hombre llamado Bartimeo, hemos podido ver, oh Dios, que sí se puede acercarse a ti cuando hay la determinación de honrar una palabra que ha llegado a nuestra vida. Él cultivó en su corazón solamente oyéndote. Hoy mucho pueblo te ha oído. Hoy mucho pueblo, Señor, ha recibido tu palabra. Tú que das el crecimiento, oh mi Cristo, haz crecer esta palabra en sus vidas, al 100, al 70 y al 30 por uno. Y que pueda todo esto, Señor, producir tu atención. Y te puedas detener y preguntarnos como le preguntaste a este hombre,